Bueno, hacemos otro estado de situación. La cosa iba regular, ¿no? Pero ahora se ha puesto peor porque ha empezado a llover y el camino no admite más de 5 mililitros de agua. O sea, en cuanto caiga más, nos quedamos clavados. Fijaros. Y estamos intentando salir a toda pastilla de aquí porque como llueva, nos quedamos aquí con los leones. Está demostrado, aunque no se ven, que hay mogollón de leones. Y bueno, a ver qué. Y no queremos comprobarlo. Bueno, pues hemos llegado aquí a la auténtica sabana africana y María no quería venir. No, María... pero lo que no cuenta es que dice, María está viviendo en Etiopía y el cabrón no se daba cuenta que nos habían tirado un árbol, los Summa, ¿cómo se llaman los cabrones esos? Los Surma en estado puro auténtico. En estado puro han tirado un árbol en un barranco y todo el mundo ahí pampineando, menos Ángel y yo que estamos viendo al Nemo, al coche, y venga negrito, y yo, puta, ¿tú sabes lo que hace? Con un machete y la pistola y te despluman entero. O sea, por arco venenoso. Pero el coche te lo quitan todo, tío. Esto puede sonar un poco a Tarzán, pero nos han tendido una emboscada. O sea, esto es verdad, ¿eh? Sí. Porque poco a poco iban llegando, se va corriendo la voz y al principio no había ninguno y empezaron a llegar. Y cada vez los que llegaban tenían peor cara. Caras como 30 personas. Sí, bueno, es impresionante porque ellos no se percataban y tan solo Ángel y yo. Sí, lo del árbol. Cuéntalo que nos ha pasado con los El último llegó con la mano toda abierta, o sea, para pegar un pillaje. Álvaro, lo del árbol. ¿Cuál árbol? Y bueno, y me encanta también. En la situación del árbol se sospecha de que ellos, la etnia de este, lo han tirado para que podrán robar. Bueno, hasta la braga, tío, menos el coche dice se puede, eso yo pienso, en mi opinión. Sí, y yo he dicho el día que también ha pasado. Vamos, ¿queréis mi opinión? Mi opinión es que esta gente han visto un montón de películas de Tarzán. Yo creo que ahí ese tronco no lo ha tirado nadie. Porque sabes por qué, porque no salvamos. Nemo, tío, que va en serio. Nemo se puso a gritar. Tío, que es que no habéis dado cuenta del peligro ninguno. Eso sí es verdad. Si llega a venir un coche solo, el árbol no lo pueden retirar y hubiéramos tenido que dar la vuelta. Y dar la vuelta, no veas. Entonces, la situación del parque también, vamos a hablar un poco. Sí. El parque hace años era viviendas de animales feroces, como león, leopardo, como elefante. Entonces, yo pienso también ese parque debía de tener esos animales durante años. Sí. Entonces, cuenta ¿lo que ves? Casi sí. parecido al parque, a Serengeti. No, esto es Serengeti puro. Ya lo podéis ver, aquí me puede aparecer un león en 0,5. Bueno, alucinante, después de fotografiar la boda, bueno, los chicos que iban a la boda Niangatón, le pregunto
a nuestro guía Neus que esos montones de tierra, que es lo que era, ¿no? Donde yo me había llevado a estos chicos para fotografiarlo, y casualmente es la obra que están haciendo, una carretera para las 10 fábricas de azúcar que van a construir y que bueno, que van a suponer pues un cambio bastante importante para esta tribu, para los Niangatón, ¿no? Casualidades de la vida. Me llevo a una localización, me los encuentro en la carretera, me lo llevo a una localización que me parece atractiva a 20 metros y no me di cuenta pues que esas montañitas de tierra van a suponer prácticamente su tumba, el fin de esta tribu seguramente, ¿no? Esto es lo último. Estamos en Bole, justo donde cruza el puente del río Omo, y pues el hotel está lleno de trabajadores que están trabajando en la fábrica de azúcar, y el único sitio donde podemos dormir de forma segura, que sabemos que no van a entrar, es en una prisión. Con lo cual, ese señor va a ser mi compañero de noche. Espero no mojar la cama. Polis. Espero no mojar la cama, ¿de acuerdo? La cama se va a mojar porque está cayendo la hostia. Oye, mira, esto ya, de verdad, la hostia, pero vamos. Compañero, compañero, sabéis que dormimos hoy en prisión, ¿no? ¿Qué piensas de la experiencia de dormir en una prisión? Yo no recuerdo ni en mis tiempos de tirado haber pasado una como esta. Mi amigo Carlos me vendió aquí la aventura. No se te va a olvidar en la vida. ¿Cómo se me va a olvidar? Aquí en la cárcel, los colchones mojados, chorreando, comida de mierda. Menos mal que estoy con el amigo. What are your name? What are your name? María Chochona. And you? Cállate ahora, María. No puedo caerme. Estamos intentando negociar, pero es que no encuentro ni la llave de la celda. Entonces lo que vamos a hacer es romper candado. Le he dicho que yo en otros tiempos habría candado, pero ahora vamos a intentar romper candado porque si no, no hay manera.